la omnibenevolencia es la base de una expiación universal, que es también la base para afirmar una voluntad salvífica universal, que es entonces la base para dar una oferta universal del Evangelio. Sin embargo, antes de que los calvinistas conecten los puntos con el universalismo, comprendan que no se está sugiriendo la salvación universal, y por lo tanto hay una distinción perfectamente lógica con el universalismo, especialmente si sostenemos que solo aquellos que cumplen la condición de la oferta bien intencionada del Evangelio experimentarán los beneficios salvadores de la expiación universal de Cristo. El problema subyacente con la acusación calvinista de universalismo sobre sus oponentes no calvinistas es que los calvinistas creen que si Jesús murió por ti, entonces eres salvo, fin de la historia, la fe viene después, al recibir la gracia irresistible. Los no calvinistas obviamente rechazan la noción de que la expiación de Cristo salva sin fe. Adrián Rollers, ¿Dios ama a todos, Jesús murió por unos pocos, por los elegidos? Amigo, ¿puedo acercarme a cualquier hombre sobre la faz de la tierra y decirle sin tartamudeos, disculpas ni ambigüedades que Dios lo ama? ¿Puedo hacerlo, sin reservas? ¿Dios ama a todos por igual? No. Dios no ama a todos por igual, sino que ama a cada uno de manera única. En el primer caso, si Dios nos amara a todos por igual, entonces cualquier persona individual sería superflua, mientras que en el segundo caso, cada persona es especial para Dios, por lo que Él la ama de manera única y diferente a las demás. Sin embargo, en el calvinismo, Dios simplemente no ama a la mayoría de la humanidad en absoluto. Pregúnteles a los calvinistas, ¿creen que Dios quiso que los no elegidos pasaran la eternidad con Él en el cielo? Los calvinistas responderán no. Luego preguntarán, ¿dónde, entonces, creen ustedes que Dios quiso que los no elegidos pasaran la eternidad? Para dar un giro a este punto dolorosamente obvio, los calvinistas plantearán algunos argumentos bastante extraños hasta que finalmente concedan el asunto. ¿Qué creen los calvinistas? George Whitefield, Dios ama a cada hombre, envía su lluvia sobre los malos y sobre los buenos. George Whitefield, porque la palabra puede ser útil incluso para los no elegidos, al apartarlos de mucha maldad y pecado. James White, no hay ninguna base en la Biblia para afirmar que el amor de Dios no conoce niveles, clases o tipos. James White, y el amor que Dios tiene por su propio pueblo, los elegidos, es diferente del amor que muestra a la creación en general o a los pecadores rebeldes fuera de su gracia en particular. James White, la enseñanza bíblica es que Dios atrae a sus elegidos hacia sí en amor mientras muestra mucha paciencia hacia aquellos que merecen ser eliminados inmediatamente bajo su ira. Romanos 9, 22-23. ¿Nuestra respuesta? Nadie está en desacuerdo con que Dios tiene un amor especial por los cristianos. Juan 4 y 27. La cuestión en cuestión es si hay algún nivel, clase o tipo de amor que acompaña a la predestinación de alguien al infierno. Un concepto así no puede satisfacer ninguna base racional para el amor. Además, no es un acto de bondad predicar a quienes están excluidos de la esperanza del Evangelio mediante una expiación limitada. No es un acto de bondad proporcionar bendiciones temporales a quienes han sido predestinados al tormento eterno. No es un acto de bondad retrasar el juicio de quienes han sido creados con el propósito de perecer. En un marco completamente determinista, ¿cómo se retrasa algo, de todos modos? Eso no tiene ningún sentido, pero los calvinistas usan ese concepto de todos modos, para fabricar un sentido de compasión. Desde la perspectiva calvinista, los no elegidos no aman a Dios, y por lo tanto Dios no les debe nada, pero una vez más, si los calvinistas son honestos con respecto a su decreto eterno, deben preguntarse quién es en última instancia el que decretó los deseos y necesidades de los no elegidos, desde la cuna hasta la tumba, en términos de a quién y qué aman. Los calvinistas no pueden deleitarse en un tipo de soberanía que determina todo lo que sucede y luego retirarse de sus implicaciones más feas. Pueden dar vueltas y vueltas todo lo que quieran, pero estas preguntas no van a desaparecer. ¿Qué creen los calvinistas? James White, el castigo de los pecadores merecedores lo glorifica en la demostración de su santidad y justicia. ¿Nuestra respuesta? ¿Cómo pueden los no elegidos merecer la ira de Dios si todos sus deseos y necesidades están decretados inmutablemente para ellos, sin la más mínima desviación? Los calvinistas insistirán en que la Biblia lo dice en Romanos 9, 19-20, pero el contraargumento es que los calvinistas han malinterpretado ese capítulo, que en realidad se refiere a los judíos endurecidos judicialmente, a quienes Pablo está tratando de ganar para Cristo, en lugar de ser una clase fija de no elegidos.
No obstante, una vez que los calvinistas afronten honestamente las implicaciones lógicas de su determinismo, verán más respuestas sinceras como las siguientes. ¿Qué creen los calvinistas? R. C. Sproul: si algunas personas no son elegidas para la salvación, entonces parecería que Dios no es tan amoroso con ellas. Para ellas, parece que hubiera sido más amoroso por parte de Dios no haberles permitido nacer. James White: no importa cómo se entienda, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, Romanos 9 y 13, este versículo por sí solo debería ser suficiente para refutar una visión tan errónea del amor de Dios. ¿Nuestra respuesta? Así que en el calvinismo, los niveles, clases o tipos del amor se revelan en realidad como lo que honestamente sería odio. Jerry Walsh: en pocas palabras, nuestro argumento contra el calvinismo es que no hace justicia al carácter de Dios revelado en las Escrituras. No retrata con precisión al santo que es, compasivo y clemente, lento para la ira, grande en amor, Salmo 103, 8, el Dios para quien el amor no es meramente una opción o elección soberana, sino que es tal que su naturaleza eterna es amor. 1 Jaén 4, 8. El Dr. Jerry Walsh continúa argumentando que la naturaleza misma de Dios es amor, y por lo tanto, ni siquiera es una opción para el no amar a su creación. Por ejemplo, nos repelería a alguien que cría cachorros con el propósito de torturarlos. Del mismo modo, consideraríamos malo que un padre o una madre odiaran a cualquiera de sus propios hijos que eligieran concebir. Y, de la misma manera, parecería malo que Dios odiara a quienes él eligió crear. Jerry Walsh argumenta: Dios no puede dejar de ser perfectamente amoroso, como tampoco puede mentir. No tienes que tener hijos, pero si los tienes, asumes la obligación de amarlos. La libertad de Dios estaba en la libertad de crear o no. Él no tenía que crear. Pero una vez que ha creado, como un ser necesariamente bueno y amoroso, no puede dejar de amar lo que ha creado. El amor no es una opción para Dios. No es una cuestión de si Dios elige o no amar, es quién es Él. Él es amor. Jerry Walsh insiste en que esto no es una debilidad de Dios, sino su mayor fortaleza, la que más la glorifica a sí misma. ¿Considerarías una fortaleza o una debilidad el que mi carácter no me permita ser cruel con mis mascotas? ¿Es una debilidad que no sea capaz de estrangular voluntariamente a uno de mis hijos hasta matarlo, como sostiene Jerry Walsh? No, eso es una fortaleza. La incapacidad de Dios para no mostrar amor no es una deficiencia de su fuerza y poder, sino la característica más gloriosa de su naturaleza eterna. Declarar el amor universal y abnegado de Dios al mundo entero revela a Dios por lo que lo hace tan abundantemente glorioso. Por lo tanto, la pregunta que se hacen los calvinistas es al revés. En lugar de preguntar, ¿cómo lo hace John Piper? ¿Cómo expresa su amor un Dios soberano? Deberíamos preguntarnos, ¿cómo expresa su soberanía un Dios amoroso?